¿No les ha pasado? Empiezas a preguntar, dime que todo el mundo oye y tú no hablas. Bueno, pero si quieren hablo más fuerte. ¿Ahí se oye? Sí, ¿Sí? Bueno, Amador me mandó un correo con un texto que les repartieron de unas 14 paginitas, que es un resumen, ese ni siquiera llegó a artículo, es un resumen sobre una epistemología. ¿Les llegó? Sí. Bueno, entonces, se suponía que sobre eso íbamos a trabajar, pero ahora me comentan que les dieron el libro Género y Feminismo, Desarrollo Humano y Democracia. ¿Quiénes ya lo conocen? A ver, alcen la mano así, bueno, más o menos. ¿Han leído el título? ¿O avanzaron un poquito en la lectura del libro? Sí. Un poquito. Bueno, el otro día comentaban sobre alguna ponente que no se ciñó al texto que había dado en su bibliografía, ¿no? Entonces yo dije, pues yo me tendré que ceñir al texto. Pero no, voy a tratar de plantear algunas cosas sobre el tema, y voy a tratar de usar las dos lecturas que ustedes tienen, que son el libro de Género y Feminismo y también el artículo, que no es artículo, ¿no? Es como un borrador para el artículo mío sobre epistemología, que se llama Epistemología Feminista, que sí lo tienen, ¿verdad? ¿Y conocen algún otro artículo mío o libro? Los cautiverios. Las cautiverias. Sí. ¿Lo han oído hablar? Sí. ¿Ya vieron la portada? ¿O el índice? Bueno, yo siempre he dicho que la bibliografía propia es una epistemología. Ustedes pueden seguir el recorrido del pensamiento de autoras y de autores en su bibliografía, en los temas que trabaja, en el lenguaje que utiliza, en la perspectiva de análisis que emplea, y bueno, con el tiempo hay que aprender a hacer una lectura temporánea de cualquier autor o autora. Conmigo pasa lo mismo, o sea, no es lo mismo un texto de hace 20 años que un texto de hace 10 o que un texto actual, pero el conjunto de la obra plantea una problemática que tiene sus relaciones entre sí. No te la inventas, o sea, estás buscando, estás analizando cosas que te conmueven, que te interesan o que están en la agenda, como se dice ahora en la política, o en la agenda gubernamental, o en la agenda civil, o en la agenda de los partidos políticos, de los grupos, en la agenda de la vida social, ¿no? Entonces, eso es un guión de una epistemología. El guión está dado por esa estructura temática de asuntos, de temas, pero también por las perspectivas de análisis. Y bueno, en el texto que les repartieron, yo traté de reunir algunas definiciones sobre la epistemología feminista desde mi perspectiva, que puede ser que no compartan otras personas, pero es la mía, y también autoras y autores que, a partir de los cuales yo he ido estructurando mi pensamiento, que luego ha sido propio. Y con eso decirles que en toda epistemología académica hay una intertextualidad. Nadie está solo y aislado en el mundo, estamos haciendo un diálogo con otras autoras, con otros autores, un diálogo que a veces puede ser un diálogo de afinidad, pero a veces también puede ser un diálogo de desacuerdo, y es cuando nos planteamos hacer la crítica del pensamiento referido. Yo incluí sobre todo textos con los que estoy de acuerdo. Todo lo que yo les incluí aquí son textos que a mí me dan luces, siempre parciales. Ningún texto, ninguna postura
es absoluta y totalmente, no te dice o no te resuelve del todo muchas cosas, y con unas cosas no estás de acuerdo, y con otras puede ser que sí. Y también todo eso es temporal, porque tú cambias y entonces haces una segunda lectura 6 meses después y ya piensas de otra manera y tienes otra óptica y tienes otra perspectiva. Entonces, pero sí, me parece, hoy lo revisé por la mañana, que los textos que están aquí son textos básicos para cualquier persona que quiera saber feminismo académicamente. Y también, y lo digo allá afuera cuando voy a los grupos de allá afuera, abajo de un árbol o en un aula o donde sea, también para las personas que no son académicas, porque en los textos que reuní está cifrado la síntesis teórica, epistemológica del feminismo en las últimas décadas. Y por eso me parece que es importante. Un libro que es clave, el libro que es un libro árbol, un libro para seguirse leyendo, aunque haya sido escrito y publicado hace muchísimo tiempo, es el libro de Simone de Beauvoir, El segundo sexo. Pero no solo el segundo sexo, sino la obra de Simone de Beauvoir, que es muy compleja. Es una obra teórica, política, filosófica, autobiográfica, y además hace la historia contemporánea que le tocó vivir a Simone de Beauvoir. Por eso es tan compleja su obra y tan importante, y yo les recomendaría a todos ustedes que antes de diplomarse, por lo menos le dieran una lectura al segundo sexo, por lo menos al segundo sexo. Pero ojalá pudieran ver más cosas de Simone de Beauvoir. Ese es un referente, porque Simone de Beauvoir reunió el conocimiento crítico previo y a partir de él desarrolló un pensamiento propio innovador. ¿Quieren que se los cuente otra vez? Reunió el pensamiento crítico más avanzado de su época, las teorías más desestructuradoras del orden establecido, y a partir de eso construyó un pensamiento integral, propio, innovador, incluso de aquello en lo que ella se basó, y por eso es interesantísimo. ¿Quién ha leído a Simone de Beauvoir? Ay, a ver otra vez más alto, que se vean las manos así, como en los acampados, ¿no? Los acampados, como cuando están de acuerdo hacen así, para no aplaudir y no interrumpir a quien está hablando, ¿no? Bueno, ¿y quiénes no han leído a Simone de Beauvoir? No es vergüenza, es simplemente no la han leído. Ya, ¿cómo estamos? ¿Qué fiesta viene pronto? El 8 de marzo. Bueno, de 8 de marzo regálense El segundo sexo. Es un regalo maravilloso para el 8 de marzo. Bueno, ese es un referente, digo yo, hacia atrás en el tiempo, o sea, toda la primera parte del siglo XX, y hacia adelante en el tiempo hasta ahora. O sea, Simone de Beauvoir es vigente ahora, sobre todo en su epistemología, no específicamente en conocimientos, algunos de los cuales ya han sido completados, rebasados, porque hay mucha investigación posterior a Simone de Beauvoir, porque hay otras perspectivas que han nutrido la perspectiva feminista, también feministas, pero de todas maneras lo que queda vigente es la epistemología de Simone de Beauvoir. ¿Y quieren que les cuente de qué se trata esa epistemología? Porque todas y todos ustedes están construyendo una epistemología, aunque no quieran, es irremediable, pero también están formados por epistemologías que han aprendido aún sin haber sido llamadas epistemología.
son las perspectivas de análisis, son las bases teóricas fundamentales con las que se aproximan a conocer, a saber, a dudar sobre el mundo. Todo eso configura epistemologías. Entonces, un objetivo de este módulo es que ustedes descubran cuáles son sus bases epistemológicas, cuáles son los pilares del pensamiento del que ustedes se nutren. Ha habido épocas en que hay pensamientos enormemente influyentes, abarcan generaciones enteras, universitarias, por ejemplo, de movimientos civiles y políticos, y hay otras épocas en que no hay tal influencia dominante o mayoritaria. Depende de las épocas. Yo no sé ustedes qué formación tengan, cuáles son sus perspectivas ideológicas, pero eso forma parte de su epistemología, sus ideologías. Entonces, vayan haciendo una especie de punteo para ir reflexionando sobre su propia epistemología. Un punto importante son las ideologías. Ninguna persona tiene una ideología, tiene varias ideologías y además en movimiento. Y a veces se acoge a una para interpretar ciertas cosas, para tener una perspectiva, a veces se acoge a otra. Muchas veces las ideologías de cada persona son contradictorias y son de fe, las ideologías son de fe y nos las creemos a rajatabla y a veces no somos conscientes de qué tan contradictorio es ese fundamento ideológico que tenemos, ¿no? Entonces yo les invito a que ustedes reflexionen también, lo pueden hacer, y si lo hacen en grupo es muy bonito ese ejercicio, hacer una especie de biografía epistemológica. Es una joyita. Yo tallereo con eso, pero ahora no es taller. Entonces ustedes háganlo, júntense algunas y algunos y hagan su biografía epistemológica. Desde que eran pequeñas. No, pues yo nací en una familia de unas personas que creían los astros y veneraban no sé qué, bueno, y eso me influyó mucho porque tal, pero luego fui a la escuela y tal, y allí, entonces me volví de unas, ¿cómo se llaman ustedes? ¿Sí? Incendiarias. Indeseables. Bueno, porque tenemos estar, y así, ir haciendo el mapa ideológico por etapas de la vida, por procesos importantes, ayuda mucho a comprender en parte los conflictos ideológicos que enfrenta cada quien. En parte están basados en ese choque ideológico personal y en la necesidad de ser leales a las ideologías. Hay un apego ideológico, hay una lealtad que da la fe. Y entonces nos cuesta mucho desprendernos de creencias, nos cuesta mucho desprendernos de cosas que creíamos ciertas y de valores que las acompañan. Por eso hablamos de ideologías, ¿no? En las ideologías están presentes concepciones, pero también están presentes valores y creencias, análisis, formas de interpretar las cosas. Y bueno, pues las personas tenemos un apego a eso a partir de que lo aprendimos de personas que nos eran significativas, o en instituciones o en procesos de autoridad, con una gran autoridad sobre nosotros, y eso se va convirtiendo en nuestras propias ideas. Esas son las ideologías, pero que ya no son individuales, sino que son colectivas, abarcan a grupos importantes y casi siempre tienen manifestaciones políticas, las ideologías. O sea, se expresan en hechos de poder, sean privados o públicos, sean en la vida
personal, íntima, o en la vida colectiva, comunitaria, y nosotros a veces recibimos impactos por acciones ideológicas de otros, pero también a veces nosotros impactamos políticamente a otras personas con nuestro proceder ideológico. Ponemos las ideas en práctica. Poner las ideas en práctica es materializar las ideologías. Ya no son solo ideas, sino se traducen en hechos, en actos, en obras, en maneras de vivir, en formas incluso de ser. Eso puedo seguir bordando mucho sobre las ideologías, pero lo mismo puedo decir sobre las filosofías. Las filosofías sustentan las epistemologías. Y también hemos aprendido filosofía sin que llevar el título de filosofía, pero ha estado presente en muchas de las concepciones que hemos ido desarrollando y aprendiendo en la vida. Las filosofías son concepciones generales sobre el mundo, concepciones sobre el mundo y sobre la vida. Mundo y vida son los ámbitos de las filosofías. Y todos hemos aprendido concepciones sobre el mundo, los mundos, o cómo relacionarnos con el mundo desde una perspectiva filosófica. Y también sobre la vida, el sentido de la vida, el para qué la vida, el por qué la vida. Son los contenidos fundamentales de las filosofías. Yo lo estoy haciendo casi como una disección. En la práctica todo está bastante entreverado. Las ideologías y las filosofías se confunden y van juntas. Pero lo hago para que ustedes vayan identificando y puedan hacer su biografía epistemológica. Las religiones fundamentan ideologías y filosofías y están presentes de una manera muy diversa de acuerdo con el país, la época, el grupo al que pertenecemos y con la etapa de la vida en la que estamos. Hay personas que nacieron en un ámbito con una determinada religión y al vivir fueron cambiando sus creencias y tienen otra religión o ya no tienen esa religión o no la asumen integralmente sino parcialmente. En fin, la manera en que se viven las religiones que son entre ideología y cosmovisión y filosofía es muy diversa. Pero también ustedes, por favor, revisen su biografía en relación con su formación religiosa y sus creencias religiosas, su pensamiento basado en cuestiones religiosas. Y es muy importante porque, entre otras cosas, mucha gente en el mundo se confronta entre sus creencias religiosas y sus creencias derivadas de otras ideologías o de filosofías o de otros conocimientos. ¿Hasta ahí me siguen? ¿Ya van viendo por dónde va el asunto? ¿Van en su película interior revisando aquello y dónde están ahora, no?